días. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno. Pues en esta mañana me toca compartir y siempre muchas veces decimos que cuando alguien se sube a un púlpito y comparte, lo que comparte siempre se lo comparte para él mismo, ¿no? Y eso es lo que sucede en esta mañana. No vengo a dar clases de moral, ni Dios me libre de todo eso, pero bueno, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. Escuché a un pastor sevillano, me hizo gracia, decía: yo tengo más pecados que una charca de vicios. Y bueno, pues os va a compartir un mensaje a alguien que tiene más pecados que una charca de vicios. Vamos a orar, ¿vale? Padre, te damos gracias por tu presencia aquí, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de adorarte, de alabarte, de buscar un tiempo, Señor, de intimidad, para que tú puedas hablarnos, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que tú limpies, Señor, nuestros corazones, Señor, de toda maldad, Señor. Señor, que tú quites, Señor, todo aquello que no es de ti, Señor. Señor, y abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Señor, trae quietud en nuestro espíritu en esta mañana, Señor, que podamos escuchar, Señor, tu voz de una manera clara y real en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Si me acompañáis al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Juan recibe una visión de los cielos. El libro de Apocalipsis se llama, en otras traducciones, el libro de revelación. Dios abre los cielos a Juan y Juan ve con sus ojos espirituales pues todo lo que acontece aquí en este libro, ¿no? Visiones maravillosas de la Nueva Jerusalén, la visión de Cristo reinando en los cielos. Y en el capítulo 5 encuentro dos versículos que me llaman la atención, ¿no? En el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Juan tiene una visión y ve al mismo Jesús. Y ve a Jesús de una forma, como dice aquí, ¿no? Como un cordero inmolado. Representa el carácter de Jesús. Juan el Bautista profetizó: he ahí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si leemos los evangelios, la historia de los evangelios, vemos perfectamente identificado el carácter de Jesús como un cordero, ¿no? No entendemos, o podemos entenderlo ahora que hemos nacido de nuevo, el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús era algo nuevo para los judíos, para la gente que vivió en este tiempo. Jesús estaba hablando de cosas que no estaban acostumbrados a oír, ¿no? Y solamente naciendo de nuevo, teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros, podemos entender y podemos comprender lo que esto significaba, ¿no? Jesús empezó con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. Son palabras que para el mundo en el que vivía Jesús y para nuestro mundo no es o es raro oírlo, ¿no? Bienaventurados los mansos,
Bienaventurados los que lloran. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, pon la otra. Si alguien te dice que cargues 1 milla con él, no, tienes que cargar 2. Si alguien te pide una capa, tienes que darle 2. Y esa fue la vida de Jesús en los 3 años y medio de ministerio que conocemos en los evangelios. Fue así. Jesús intentó establecer el reino de Dios, el reino de los cielos en medio de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Haciendo el bien, preocupándose por las necesidades de la gente, se preocupó por los débiles, se preocupó de los deseos tanto físicos como espirituales de la gente. Físicamente había gente que tenía falta de comer, Jesús les dio, falta de beber, Jesús les bendijo con esto. Había gente paralítica, Jesús les levantó, había gente que no podía ver, Jesús les dio vista. Jesús, a lo largo de todo su ministerio, hizo el bien. Vemos un carácter lo más parecido a un cordero, ¿no? Nos enseñó las buenas nuevas de salvación por medio de milagros, de señales, por medio de enseñanzas, por medio de parábolas, ¿no? Todo eso nos hace ver el carácter que tenía Jesús. Y los últimos capítulos de los evangelios nos muestran verdaderamente el carácter de cordero, ¿no? Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Él fue voluntariamente, él sabía que era el propósito, el plan de Dios para su vida. ¿Que era qué? Era morir por cada uno de nosotros. Que su sangre preciosa corriera para cubrir nuestra multitud de pecados, ¿no? Eso fue, o eso nos demuestra el carácter de Jesús. Isaías 53, famosos versículos que conocemos, hablando de esto, ¿no? De que fue un cordero, llevado al matadero. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos en los evangelios el carácter de Jesús. Un carácter manso, un carácter humilde, un carácter como el cordero que hemos dicho. Pero en Apocalipsis capítulo 5 y un versículo anterior, en el 5, dice así, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La visión de Juan habla de 2 tipos de caracteres que ve en Jesús. Por un lado dice que él es el cordero inmolado, ¿verdad? Pero por otro lado dice que es el león de la tribu de Judá. Qué diferencia, ¿no? Tan grande. Un cordero con un león. ¿Qué hablaba Juan de esto? Nos hablaba de juicio. ¿Sabes que Jesús ya no vendrá como cordero? La próxima venida de Cristo, cuando venga aquí a la tierra, ya no vendrá como cordero, sino vendrá como ¿quién? Vendrá como león. El Mesías vendrá como león, montado en un caballo blanco. Sus ojos dice que serán como llamas de fuego. Dice que de su boca saldrá una espada aguda. Y dice que en su muslo estará escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estáis? ¿Qué diferencia? Un cordero a un león. Ahora, en los evangelios he visto, en los 3 años y medio de ministerio de Jesús, he podido ver a Jesús actuando como un león en 2 ocasiones y en el mismo lugar. Jesús actuando como un león en 2 ocasiones y en el mismo lugar. ¿Dónde? En el templo. En el templo. Vemos a un Jesús comportándose de una manera diferente. No estamos acostumbrados a ver a Jesús actuando de esa manera, comportándose de esa manera, ¿no? 2 ocasiones en el mismo lugar. Y fue Jesús purificando el templo. Jesús limpiando el templo. Una vez ocurrió en el principio de su ministerio, fue la primera manifestación pública de parte de Jesús. Hizo el milagro de la boda de Canaán cuando
cuando transformó el agua en vino, ¿verdad? Y a continuación fue esto, fue la visita al templo de Jerusalén, donde Jesús limpió y purificó el templo. Y también al final de su ministerio, justamente al final de su ministerio, hizo lo mismo. Entró en el templo, lo limpió y lo purificó. ¿Qué me habla a mí de esto? Me habla de la constancia como cristianos que debemos tener, la disposición como cristianos de ser limpiados continuamente. ¿Estáis conmigo? Yo no vengo de una familia cristiana. Muchos de los que estamos aquí no provenimos de una familia cristiana. Algunos sí, sus padres han sido cristianos, están acostumbrados a nacer, a crecer en medio de la iglesia, pero la mayoría de nosotros no provenimos de una familia cristiana. Todo lo contrario, venimos de familias destructuradas, familias partidas, familias con problemas de drogas, alcohol, tantas y tantas historias. No hace falta decirlo, ¿no? Y cuando vienes a Cristo, te das cuenta de lo sucio de lo que estás. No es una suciedad física, no es que tengas tus pantalones sucios o que te huela mal el pelo o el cuerpo, no. Es una suciedad espiritual. Venimos sucios delante de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es la constancia, la necesidad, ¿no? Que como templo de Dios necesitamos ser limpiados continuamente. Jesús dijo, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Jesús dijo a la iglesia eso. Estaba preguntando a mi hermano, ¿cómo podemos denominar la iglesia? ¿Una institución, no? ¿O un organismo? ¿Cómo se puede denominar? A ver. La iglesia, institución, organismo. Hay una palabra técnica que no... Bueno, lo que sea. Perdonadme si no es la palabra, pero Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz de este mundo. El único organismo que puede cambiar y puede transformar el mundo es la iglesia. Una iglesia pura, una iglesia santa, un templo limpio, donde todos somos nosotros, dice que somos piedras vivas, que edificadas una de otra, ¿qué hacemos? Edificamos la iglesia. Pablo dijo que somos hechura suya, creados para dar buenas obras. Somos hechuras suyas para dar buenas obras. ¿Qué significa esto? Somos cartas. En el original dice que es un poema. Cada cristiano es un poema. Cada cristiano es una carta que es lanzada para dar el mensaje de salvación a un mundo que se está perdiendo, a un mundo que está perdiendo los valores cristianos. ¿Estáis conmigo? Entonces, desde un principio, yo reconozco que necesito limpiarme cada día. Porque trabajo en el mundo, trabajamos en el mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Hay tanta contaminación, hay tanta corrupción, hay tantas cosas que entran en nuestros corazones, por nuestros ojos, por donde, tantas y tantas cosas, que necesitamos continuamente ser limpiados. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Tenemos que guardar la palabra, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que buscar a Dios. Cuanto más cerca de Dios estemos, más limpios estaremos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos lave, que nos llene. Jesús vendrá, he dicho, a por una iglesia gloriosa. Dice en Efesios que no tenga ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que vendrá a por una iglesia santa. Y cuando empecé a sentir compartir esto, empecé a meditar, ¿no? A meditar, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿No? ¿Somos constantes para que Dios nos limpie? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos limpie?
a que Dios meta su mano en nosotros y empiece a quitar lo que no es de Él y a formar lo que es de Él? ¿Estamos dispuestos como templos? ¿Estamos dispuestos como iglesia? Jesús se airó, Jesús se enfadó, Jesús se molestó cuando fue al templo y vio lo que se estaba haciendo ahí. El lugar donde era un lugar de oración, el lugar donde se tenía que adorar a Dios, el lugar donde fue la intención y el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para los templos? ¿Cuál era? Era eso, que el pueblo de Dios se juntase allí y orase y ofreciese sacrificios y adorase, que buscasen una intimidad, que tuvieran un encuentro personal con su Dios. Todo eso. ¿Y qué vio Jesús? Lo cambiaron por negocios y por prácticas deshonestas. Vamos a ir a Juan, por favor, capítulo 2, versículo 13. Juan, versículo 2. Capítulo 2, del versículo 13 al 17. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando empiezas a leer estos versículos y ves el ambiente que se encontró Jesús y ves la razón por la cual él se molestó, o si dijéramos se enfadó o se airó, ¿qué era lo que le faltaba al templo? ¿Qué había desaparecido del templo? La gloria de Dios había desaparecido del templo. Lo más importante, lo que era el plan original de Dios, lo que movió el corazón de Dios para edificar el templo, para que su pueblo pudiera estar en la presencia de Dios, sentir la gloria de Dios, todo eso había desaparecido. ¿Sí? ¿Os acordáis Moisés cuando edificó el tabernáculo en el desierto? ¿No? Dice que la gloria de Dios cayó sobre ese lugar. Dice que los sacerdotes ni podían quedarse de pie del poder y la presencia de Dios. ¿Os acordáis Salomón cuando oró en la dedicación del templo? ¿Qué dice? Que la gloria de Dios cayó sobre él. Un templo está edificado, ¿para qué? Para que la gloria de Dios esté en ese lugar. No hay otro motivo, no hay otro motivo, no hay otra razón para edificar un templo. ¿Qué dijo Pablo acerca de nosotros? ¿Qué dijo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo. La gloria de Dios vive dentro de nosotros. La presencia de Dios vive dentro de nosotros. ¿Estáis? Y para eso hemos sido rescatados de la muerte. Para eso hemos sido como Jesús, murió por nosotros, derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Para que dejes las drogas?
para que dejes el alcohol, para que salgas de la depresión en la que vives. No. Dios murió por ti, Dios murió por mí, Dios derramó su última gota de sangre por todos nosotros. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, se manifieste dentro de nosotros. No hay otra razón, no hay otra razón. Por eso Jesús, cuando llegó al templo y vio lo que se estaba haciendo allí, actuó de esa manera. ¿Por qué? Porque era el lugar que Dios había preparado para que Dios derramase su gloria sobre ellos. Mira, en Ezequiel capítulo 10. ...18 y 19. Ezequiel, capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ezequiel tiene una visión. Y es una visión que no me gustaría que pasara en medio de nosotros. Dice que la gloria de Dios abandonó el templo. Dice que se elevó de ese templo para nunca jamás volver allí. ¿Estáis conmigo? Muchas veces no entendemos lo que somos. Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces no le damos importancia a lo que somos. Somos un linaje escogido. ¿Sabemos qué es eso? Un real sacerdocio, una nación santa. Tenemos que estar dispuestos a ser limpiados una y otra vez, constantemente, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestra forma de hablar, se manifieste en nuestra forma de andar, en nuestra forma de cómo tratamos a los demás. Es así como se tiene que manifestar la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que ser limpiados. No al principio, no al final, sino continuamente ser limpiados. Y es eso. La historia del pueblo de Israel va unida a la historia del templo. ¿Cómo se comportaban ellos? ¿O qué hacía Dios en ellos? Era conforme a su comportamiento. El otro día Nines, en el devocional de los chicos, compartió acerca de Primera de Samuel. Dice que Elí era sacerdote, sus hijos eran los que estaban cuidando el templo. ¿Y qué hacían los hijos? Dice que estaban fornicando en las puertas del templo. Dice que escogían los mejores sacrificios para ellos. ¿Cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo? Dice que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Cuando estamos sucios, cuando no buscamos limpieza en nuestras vidas, cuando no dejamos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, la palabra escasea en nuestros corazones. No tenemos visión de lo espiritual, no tenemos visión de aquello, no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. ¿Estáis conmigo? Los filisteos, hubo una pelea entre filisteos y los judíos. ¿Y qué pasó? Dice que 4.000 hombres de Israel murieron. Entonces se preguntaban por qué. Si somos el pueblo escogido de Dios, si hemos salido a la batalla delante de estos filisteos, ¿por qué hemos perdido a 4.000 hombres? Dijo uno: bueno, yo sé por qué. Vamos a llevar el arca.
Llevaron el arca al medio de la batalla. ¿Cuántos murieron? 30.000. 30.000 hombres murieron. Porque pensaban que llevar el arca les iba a traer suerte. ¿Estáis? La gloria de Dios abandonó el templo debido al pecado y la idolatría del pueblo. La gloria de Dios abandona el templo, abandona nuestras vidas cuando hay pecado y cuando hay idolatría en medio de nosotros. ¿Qué es Betel sin Jesús? ¿Qué es Betel? Tenemos una iglesia muy bonita, 4 paredes, música, sillas. ¿Pero qué es Betel si no estuviera Jesús aquí en medio de nosotros? Si la gloria de Dios no estuviera dentro de nosotros y en medio de nosotros, ¿qué sería de esto? No sería nada. ¿Qué seríamos nosotros sin Jesús? ¿Qué seríamos nosotros sin Jesús? Como dice la Biblia, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús tiene que ser todo para nosotros. Jesús tiene que ser todo para nosotros. Jesús tiene que estar en un sitio limpio, en un templo limpio. Que estemos dispuestos a limpiarnos una y otra vez. ¿Qué supuso para el pueblo el ver a Jesús tirando las mesas de los cambistas y espantando a los animales? Estamos hablando que no era una limpieza de un hall de entrada. No estamos hablando de la puerta de la iglesia, un sitio pequeño, un sitio de paso. Estamos hablando de un lugar inmenso, un lugar donde los judíos tenían que ir a celebrar el día de la Pascua. Era un lugar donde venían judíos de todo el mundo, no solamente de Jerusalén, venían de Mesopotamia, venían de Siria, venían de Egipto. Miles de personas se juntaban ahí. No cientos, miles de personas se juntaron en ese lugar. ¿Qué supuso ver a tanta gente el acto de Jesús? Pues yo veo 3 cosas. Primero, la reforma de la institución, la reforma de lo que podemos llamar nosotros la Iglesia. Hemos dicho, o he dicho, que el templo servía solamente para un fin: adorar, alabar a Dios. Era un lugar de intimidad, era un lugar de acercarse a Dios. ¿Sabes cómo se hizo el templo de Salomón? Es curioso si lo lees. Dice que Dios le dijo a Salomón que no se oyera ni ruido de hacha ni de martillo. ¿Cómo puedes edificar un templo en silencio? ¿Cómo puedes edificar una construcción en el silencio? Dios le dijo a Salomón eso: este templo será construido sin ruidos de hachas ni de martillos. Cada piedra era labrada, cada piedra era cortada a la medida exacta para llegar y ser puesta una encima de otra. ¿Qué nos habla? La iglesia tiene que ser un lugar de intimidad. Tenemos que venir a la iglesia, ¿a qué? A tener un encuentro personal con Jesús. Venimos a la iglesia y tomamos un café y hablamos todos juntos y todo perfecto y todo muy bonito. Pero cuando estemos aquí, cuando estemos ya dentro, que dispongamos nuestro corazón para tener un encuentro personal con Jesús. ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos hace mejores?
tener un encuentro personal con Jesús. Y ese tiene que ser el motivo de venir aquí a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora en lo secreto, que tu Padre te recompensará en público. El templo era un lugar de intimidad. El templo era un lugar de cambios. El templo era un lugar donde la gente se ponía a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué dice Jesús esto? Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en lo secreto. Porque a Dios no le podemos engañar. No le podemos engañar. Cuando tú estás solo, a solas con Él, no puedes engañarle. Jesús es como que hace una radiografía rápidamente. Sabe lo que hay en ti. Sabes por el momento en el que estás pasando. Sabe qué es aquello que tienes que cambiar. Cuando tú estás a solas con Él, es el momento para desnudarte. ¿Estáis? El templo era un lugar de intimidad. ¿Qué es lo que se encontró Jesús? Todo lo contrario. Ruidos de animales, olor a excrementos, los cambistas dando voces, ofreciendo sus servicios. Esa fue la iglesia o el templo en el cual se encontró Jesús. Y te digo una cosa, la iglesia de hoy se está desviando en este sentido. ¿Estáis? ¿Estáis? Que Dios me guarde y yo no soy nadie aquí, ni tengo una voz profética, ni mucho menos, pero tú solamente tienes que abrir Internet y ver las cosas que se están haciendo en iglesias evangélicas. Y no es ánimo de crítica, por supuesto, y de verdad que Dios nos guarde de no caer y que por lo menos nos mantengamos como hasta ahora. No somos la iglesia perfecta, ni mucho menos, pero que Dios nos mantenga, por lo menos, como hasta ahora. Que Betel siga siendo el lugar donde la gente venga y tenga un encuentro personal con Jesús. Esa es mi oración en esta mañana. Que Betel durante 30 años ha sido un lugar donde la gente venía machacada, donde la gente venía perdida, donde la gente venía sin esperanza ninguna, y hemos podido encontrar a Jesús. Y que siga siendo así, que el espíritu de Betel siga siendo esto. Gente que venga y que esté dispuesta a tener un encuentro personal con Jesús. La segunda cosa que veo es que veo un juicio a los responsables del templo. Jesús dijo que este templo era casa de mercado. En el original, la palabra mercado, en el griego, no es un negocio en que las dos personas salen bien, ¿no? Tú compras algo o tú vendes algo y el que lo compra lo necesita. Es un negocio, como si dijéramos, es un bien para las dos personas, ¿no? Pero la palabra mercado, aquí en este pasaje en la Biblia, lo habla como algo negativo. ¿Sabes qué significa aquí la palabra mercado? Significa abuso. Significa abuso. Los responsables del templo, los sacerdotes, los escribas, los cambistas, estaban abusando del pueblo. Se estaban aprovechando de su poder. Se estaban aprovechando del lugar en donde estaban. ¿Sabes qué hacían los sacerdotes? Ellos dictaminaban qué animal era apto o no era apto para ser sacrificado. Si no era apto, no se podían preocupar, porque ellos tenían animales. Eran todos corruptos, vivían de la corrupción. Tú traías un animal, decían, no, este animal
no vale. Este animal, mira, tiene aquí un corte, este no vale para ofrecer sacrificios. No te preocupes que yo aquí atrás tengo un animal mejor. Ese era el pensamiento de los sacerdotes. Eso era el pensamiento de los responsables del templo. Esa era su actitud de vivir en el templo. ¿Qué hacían los cambistas? Hemos hablado de que venían judíos de otros países, de Siria, de Egipto, de Mesopotamia. Traían moneda diferente. Y para comprar animales allí, ¿qué tenían que hacer? Cambiarlo. Los cambistas cambiaban, engañaban al cambio de sus monedas. Por eso Jesús dijo, lo habéis hecho esto, casa de oración, lo habéis hecho cueva de ladrones. Tampoco quiero hablar mucho de gente que Dios... ¿Sabes? En 26 años no he escuchado a Elías un sermón acerca de ofrendas y diezmos. ¿Conocéis a Elías? Muchos de aquí. ¿Habéis escuchado alguna vez? El pueblo de Dios sabe. El pueblo de Dios sabe. Nuestras oraciones por las ofrendas no son ni 5 segundos. Señor, bendice los diezmos, las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos por fe y no por vista. Betel es una obra de Dios. Y si Dios lo ha levantado, Dios es el que provee. No hace falta enfatizar, manipular. Hace un tiempo, no iba a decirlo, pero lo voy a decir. Hace un tiempo fuimos a una iglesia, compartía un predicador muy famoso. Y pasaron la ofrenda y eran ofrendas de 500 euros. No eran ofrendas, tú podías dar, no, ofrendas de 500 euros. ¿Estoy diciendo algo raro? Es lo del día de hoy en la iglesia. Es lo del día de hoy en la iglesia. Estamos escuchando cada 2 por 3 cosas que no podemos entender. Juicio a los responsables del templo. Y la tercera, que quizá no lo vemos o no caemos si lo leemos, Jesús está declarando como el Mesías. Prestar atención. Si Jesús volcó la mesa de los cambistas, ya no había dinero para comprar animales para el sacrificio, ¿no? Jesús llegó, empezó a volcar las mesas, empezó a abrir, supongo, las cestas de los animales, empezó a correrlos todos por ahí, el dinero... Si no había dinero para comprar animales para el sacrificio, no había sacrificio. Si no había sacrificio, no había culto. El culto de los judíos estaba centrado ¿en qué? Era eso, en el sacrificio de animales. Si no había dinero para comprar animales y no había animales, no había sacrificio. Si no había sacrificio, no habría culto. Entonces, ¿para qué sirve el templo? ¿Para qué sirve el templo? ¿Para qué servía el templo en el tiempo de Jesús? Por eso los sacerdotes y los escribas se molestaron con la actitud de Jesús. Pero Jesús estaba hablando proféticamente de esto, ¿no? ¿De qué templo está hablando? Nosotros somos ese templo. Nosotros somos ese templo. Se enfadaron los escribas y los sacerdotes porque su vida era el templo. Era donde ganaban el dinero, era donde se buscaban la vida. Por eso Jesús se declaró que Él era mayor que ese templo.
y que si lo destruían en 3 días, o que si destruían ese templo, en 3 días iba a ser levantado. Jesús estaba hablando de la resurrección. ¿Sabes qué pasó 50 días después de ser resucitado de la muerte? ¿Qué fue? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo cayó en un aposento, en un cuarto, en un cuartito pequeño, no en un templo, no en una iglesia, en un cuarto pequeño. ¿Y sabes para mí qué es? La gloria que se fue del templo en la visión de Ezequiel cayó en el día de Pentecostés. ¿Estáis? Nosotros somos ese templo. La gloria de Dios está en nosotros. La gloria de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos dispuestos a ser limpios por su palabra? ¿Estamos dispuestos a ser limpiados vez tras vez, vez tras vez? En Hebreos 10, 20, no vayáis, dice que la muerte de Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. La muerte de Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. Voy terminando. En Cabarma tenemos un cuarto. Los chicos hicieron, hace 15 meses, llevamos 15 meses, todos los días que no hay reunión por la noche, nos juntamos en ese cuarto, cuando podemos. Y todas las noches allí tenemos una reunión de oración, y la verdad que me emociona. No me emociona reuniones bonitas, creo que no venimos a la iglesia a tener reuniones bonitas. ¿Cuántas veces salimos por la puerta y decimos, qué reunión más bonita? ¿No? Creo que no se trata de reuniones bonitas, se trata de que Dios toque nuestros corazones. Y me emociona mucho ver chicos, ¿no? Chicos que vienen con sus vidas completamente destrozadas, cómo se quebrantan y cómo lloran y cómo empiezan a hablar y empiezan a pedir a Jesús que Jesús les ayude. Eso me emociona y me toca, ¿no? Y en una de estas reuniones sentí que Dios me dijo, no sé si se puede decir que Dios me dijo, pero sentí de que un día Dios va a visitarnos en ese lugar. Dios va a visitarnos en ese lugar. En un principio teníamos que animar a los chicos. Venga, vente. Ahora los chicos preguntan si vamos a hacer reunión. Algo está cambiando en el ambiente espiritual y Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros. Dios va a visitar a su iglesia si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos limpios delante de Él. Y sentí o me vino un pasaje que es para terminar ya seguro, en Marcos capítulo 2, y Javi y los músicos podéis subir. En Marcos capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, versículo 22. Vamos a leer el 21 también. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué significa el vino nuevo? ¿Qué representa las Escrituras? Significa el Espíritu Santo. Y Jesús decía que el Espíritu Santo tiene que echarse ¿en dónde? En odres nuevos.
Y yo para mí lo puedo comparar. Un odre es un lugar donde el vino nuevo va a ser echado. Me habla también de un lugar como un templo. Necesitamos odres nuevos, limpios, sin levadura, sin nada que pueda corromper el vino. ¿Estáis? Odres nuevos. Y Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros si somos odres nuevos. Vamos a ponernos de pie, por favor.